Hola a todos los amantes de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la vida de Jaqueta de Luxemburgo. Ella fue duquesa de Bedford y condesa de Rivers, y estuvo casada en primeras nupcias con un miembro de la familia Lancaster, después en segundas nupcias con un noble inglés de rango menor al suyo, teniendo una bonita historia de amor. Jaqueta también fue madre de la reina Isabel Woodville, además enfrentó acusaciones de brujería. Sin más demora, disfruta su biografía. Jaqueta de Luxemburgo nació en el año 1415, aunque el lugar de su nacimiento es incierto. Era hija del conde de Saint-Paul Pedro de Luxemburgo y de su esposa Margarita del Balzo, descendiente de Simón de Montfort, sexto conde de Leicester. Además era prima del emperador Segismundo de Luxemburgo. Era hija de una de las familias más antiguas de Luxemburgo y del norte de Francia y podía reivindicar su ascendencia hasta Carlomagno. No se sabe muchísimo de la infancia de Jaqueta. En el momento del nacimiento de Jaqueta, Francia e Inglaterra se encontraban enfrascadas en la Guerra de los 100 años. El Tratado de Troyes de 1420 había traído una paz relativa y nombró al rey Enrique V de Inglaterra y a sus sucesores como herederos del trono de Francia tras la muerte del rey Carlos VI de Francia. A partir de 1422, el hermano de Enrique V, Juan, duque de Bedford, comenzó a ejercer como regente en Francia en nombre del gobierno inglés en nombre del rey Enrique VI. En 1423, se casó con Ana, hermana de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Fue un matrimonio feliz que no tuvo hijos y Ana murió en 1432. Bedford fue convencido de casarse de nuevo por Luis, obispo de Terrouanne, canciller francés del duque entre 1425 y 1435. La novia elegida fue la sobrina del obispo, Jaqueta. En el momento de su matrimonio, tenía 17 años y se la describió como vivaz, hermosa y elegante. Luis celebró la boda en la catedral de Terrouanne el 20 de abril de 1433. El enlace fue ofensivo para el excuñado de Bedford, el duque de Borgoña, ya que Bedford no había pedido permiso y se casó rápidamente después de la muerte de su primera esposa, por otras razones políticas. Ese verano, el hermano de Bedford, Humphrey, duque de Gloucester, regente de su sobrino, el rey Enrique VI, solicitó a Bedford que fuera a Inglaterra para responder a las preguntas sobre negligencia en relación con su trabajo como regente en Francia. Bedford también necesitaba más fondos para la guerra. El 18 de junio, Jaqueta y su nuevo esposo zarparon hacia Inglaterra. El 8 de julio, ella solicitó y recibió la denización, lo que le otorgaba los derechos de la ciudadanía inglesa. Ese mismo año, su padre murió y se celebró un funeral en la antigua Catedral de San Pablo en Londres. En abril de 1434, recibió las vestiduras de la Orden de la Jarretera. Durante el año que estuvieron en Inglaterra, Jaqueta y Bedford vivieron en Londres y Fulbrick, en Warwickshire. Cuando regresaron a París, vivieron en el Hotel de Verben, cerca del Louvre, y más tarde se mudaron a Rouen. El duque de Borgoña, todavía dolido por el matrimonio de Bedford con Jaqueta, abandonó su alianza con los ingleses e hizo un pacto con los franceses. Durante este tiempo, Bedford nombró a Sir Richard Woodville lugarteniente de la guarnición de Calais. Estaba haciendo todo lo posible por gobernar los territorios ingleses en Francia mientras su enfermedad se agravaba. Murió el 14 de septiembre de 1435 y fue enterrado en Rouen. El tío de Jaqueta, Luis, fue el albacea testamentario de Bedford. El duque le concedió una generosa cantidad de bienes por valor de 12.000 libras y ella heredó su biblioteca. Bedford intentó darle un derecho vitalicio sobre sus ingresos y tierras, pero esto resultó imposible debido a las leyes de sucesiones. Sin embargo, el 6 de febrero de 1436, el rey Enrique VI le concedió la dote habitual de un tercio de la propiedad de Bedford, cuyo valor resultante fue de 1.333 libras con un ingreso de 817 libras anuales. También tenía derecho a algunas propiedades en Francia.
El acuerdo le permitía regresar a Inglaterra con la condición de que obtuviera el permiso del rey antes de volver a casarse. En algún momento antes de la primavera de 1437, se casó en segundas nupcias con Sir Richard Woodville. Richard era un joven y apuesto caballero de Northamptonshire que había servido en el séquito del duque de Bedford en Francia. No sabemos cómo ni cuándo comenzó su romance, pero Jaqueta probablemente lo conocía bien y lo más probable es que quisieran casarse de inmediato. Tal vez la diferencia en su posición social los hizo dudar. Al año de recibir su dote, el matrimonio se realizó sin el permiso del rey y fue chocante debido a que una mujer de estatus se casaba con un simple caballero de escasos recursos. Jaqueta se vio obligada a pedir perdón al rey y suplicó que la multa no fuera demasiado exorbitante. El 23 de marzo de 1437, el Parlamento reconoció el matrimonio y ordenó a la pareja pagar a la corona una multa de 1000 libras. Ella reunió el dinero vendiendo algunas de sus mansiones en el oeste del país al cardenal Beaufort, el rico medio tío abuelo del rey. La pareja recibió el perdón total el 24 de octubre. Jaqueta aportó tierras, riquezas y generosos ingresos al matrimonio. La carrera de Richard Woodville prosiguió a pesar de su matrimonio poco ortodoxo. Trabajó en varios puestos en Inglaterra. Sirvió a las órdenes del duque de Somerset y, más tarde, de Ricardo, duque de York, en Francia, hasta 1442. Se ganó una reputación internacional como un gran justador. Jaqueta probablemente pasó gran parte de los primeros años de su matrimonio en Francia supervisando asuntos legales relacionados con las tierras de su dote. Jaqueta mantuvo contactos con sus parientes en Francia y Borgoña. La familia estableció su residencia principal en Grafton Regis a partir de finales de 1436. Lo más probable es que alquilaran la casa, pero finalmente la compraron el 10 de junio de 1440, después de que el propietario muriera. Jaqueta era notablemente fértil. Tendría 14 hijos, 7 varones y 7 mujeres. 12 vivirían hasta la edad adulta. Las fechas de nacimiento y el orden de sus hijos no fueron registrados. Están enumerados en una fuente contemporánea de la siguiente manera: Anthony, Earl Livers, Richard, Isabel, que se casó con el rey Eduardo IV de Inglaterra años después, Luis, otro Richard, Sir John Woodville, Jaqueta, Anne, Mary, otro John, Lionel, obispo de Sarem, Margaret, Jane, Sir Edward Woodville y, finalmente, Catherine, quien fue duquesa de Buckingham. En 1444, Jaqueta y su marido, junto con un gran grupo, fueron elegidos para escoltar a la nueva esposa del rey Enrique VI, la reina Margarita de Anjou, desde Francia hasta Inglaterra para la boda. La hermana de Jaqueta, Isabel, estaba casada con el tío de Margarita, Carlos, conde de Maine. Jaqueta gozaba del favor de la nueva reina. Se convirtió en un miembro importante de la corte de Enrique VI y desempeñó diversos cargos para la reina Margarita. El 8 de mayo de 1448, el marido de Jaqueta fue elevado a la nobleza y eligió el título de barón Rivers. Jaqueta y su hija mayor, Isabel, eran muy unidas. En 1452, Isabel se casó con John Grey, que era miembro de una familia que apoyaba a los Lancaster. De este matrimonio, tendría 2 hijos varones. El 18 de noviembre de 1453, Jaqueta asistió a la ceremonia religiosa de la reina Margarita tras el nacimiento de su hijo Eduardo de Lancaster. En el verano de 1456, Enrique VI y Margarita de Anjou se pusieron en marcha y Jaqueta estuvo con la reina cuando ésta entró en Coventry en las Midlands. En noviembre de 1457, Sir Richard fue nombrado conde-estable del castillo de Rochester y luego Jaqueta lo acompañó a vivir allí. No estaban allí para defender la costa de los franceses, sino para defenderse de un ataque de Richard Neville, conde de Warwick, que ahora era conde-estable de Calais. Aunque el reinado de Enrique VI fue débil y desacertado, la familia Woodville siguió siendo fiel partidaria de la casa de Lancaster en la guerra civil que estalló entre Lancaster y York. Este conflicto se conocería como la Guerra de las Dos Rosas. En 1459,
la reina Margarita ordenó al marido de Jaqueta que reuniera una flota en Sandwich para acudir en ayuda del duque de Somerset, que luchaba por el rey contra el conde de Warwick. Warwick estaba atacando a los barcos de la Liga Hanseática, lo que perturbaba el comercio. Jaqueta se unió a su marido en Sandwich junto con su hijo mayor, Anthony. El 19 de enero de 1460, uno de los hombres de Warwick atacó a la flota inglesa y sacó a Rivers, Jaqueta y Anthony de sus camas. Jaqueta permaneció en Kent, pero Rivers y Anthony fueron llevados a Calais, donde fueron acosados y castigados por Warwick y Eduardo, conde de March, hijo de Ricardo, duque de York. Sin embargo, los hombres nunca fueron acusados de ningún delito ni encarcelados y finalmente fueron liberados. La guerra civil entre Lancaster y York se estaba intensificando. En febrero de 1461, las tropas de la reina Margarita obtuvieron la victoria en la segunda batalla de San Albany. Desafortunadamente, el esposo de la hija de Isabel Woodville, Sir John Grey, murió en la batalla e Isabel regresó a casa de sus padres con sus 2 hijos para vivir con ellos. Después de la batalla de San Albany, la reina Margarita de Anjou intentó entrar en Londres, pero las puertas permanecieron cerradas para ella. La ciudad de Londres reclutó a Jaqueta, Lady Scales y Ana, duquesa viuda de Buckingham, para que le suplicaran a Margarita que no hiciera daño a la ciudad. Margarita prometió no castigar a la ciudad y se acordó que se permitiría la entrada a una pequeña fuerza lancastriana. Pero la ciudad era tan proyorquista que las puertas estaban cerradas incluso para un pequeño contingente. Margarita se dio cuenta de que no lograría entrar y retiró sus tropas al norte. La ciudad abrió sus puertas a los yorkistas y Eduardo, duque de York, fue proclamado rey Eduardo IV. Poco después de la victoria de los York en la sangrienta batalla de Towton en marzo de 1461, el rey Eduardo se dirigió desde el norte a Londres y se detuvo en Grafton Regis para pasar un par de noches. Es posible que fuera en ese momento cuando conoció a la hermosa hija de Jaqueta, Isabel, y llegó a conocerla. El marido de Jaqueta, Richard, y su hijo Anthony habían sido capturados en Towton y encarcelados en la torre, pero en julio, el rey Eduardo los indultó y regresaron a Grafton. En 1464, la antigua familia lancasteriana Woodville había llegado a un acuerdo con el rey yorkista Eduardo IV. En algún momento de la primavera o finales del verano, el rey Eduardo se casó en secreto con Isabel con la ayuda de Jaqueta. Ella fue una de las pocas personas que presenciaron la ceremonia de unión entre su hija con el rey Inglaterra. Cuando se supo del matrimonio, Jaqueta volvió a tener un lugar destacado en la corte. Asistió a la coronación de su hija y cenó en el magnífico banquete posterior. Asistió al bautizo en la abadía de Westminster y fue la madrina de la primera hija de Isabel, Isabel de York, que nació el 11 de febrero de 1466. Cuando Isabel fue eclesiástica, unas semanas más tarde, Jaqueta asistió a la ceremonia. En 1469, por diversas razones, el conde de Warwick se rebeló contra el rey Eduardo IV, esto debido a que estaba molesto por la elección del rey, ya que éste quería que el rey se casara con una princesa francesa. Tras la derrota de los yorkistas en la batalla de Eycourt Moor, Warwick tomó el control del rey y lo mantuvo bajo custodia. El marido de Jaqueta y su hijo John fueron hechos prisioneros y, tras un juicio apresurado y farsa, fueron ejecutados en Kenilworth el 12 de agosto. Warwick quiso arrestar a Jaqueta por cargos de brujería. Thomas Wack, un hombre de Northamptonshire, informó que fabricó 2 figuras de plomo que representaban al rey Eduardo IV y a su hija Isabel y que practicó magia negra para lograr su matrimonio. También fue acusada de fabricar otra figura que representaba al conde de Warwick y de conspirar para matarlo. Jaqueta se defendió inmediatamente, escribiendo al alcalde de Londres, recordándole su servicio en nombre de la ciudad y pidiendo su protección. El alcalde la defendió con firmeza. Tras una investigación, se reveló que la testigo había sido sobornada y se retiraron los cargos. En febrero de 1470, Jaqueta fue absuelta de todos los cargos. Sin embargo, las acusaciones de brujería se reavivaron contra ella después de su propia muerte, cuando murió el rey Eduardo IV.
Warwick finalmente cedió y liberó al rey Eduardo. Regresó a Londres y tuvo una alegre reunión familiar. Warwick fue a Francia y se alió con la ex reina Margarita de Anjou para devolver al rey Enrique VI al trono. En septiembre de 1470, Warwick invadió Inglaterra. El rey Eduardo IV se vio obligado a huir del país y la reina Isabel se refugió en la abadía de Westminster con sus hijos y Jaqueta se unió a ella allí. La reina Isabel dio a luz a su hijo Eduardo, el futuro Eduardo V de Inglaterra, mientras estaba en el santuario. El rey Eduardo regresó a Inglaterra con tropas y derrotó a los lancasterianos en la batalla de Barnet en abril de 1471. Warwick murió en la batalla. Eduardo regresó a Londres y la reina Isabel salió del santuario. Pero Margarita de Anjou había llegado a Inglaterra y, aunque estaba consternada por la muerte y la derrota de Warwick, decidió continuar la lucha. La reina Isabel y Jaqueta se refugiaron en la Torre de Londres mientras Eduardo luchaba en la batalla de Tewkesbury. El rey Eduardo IV ganó la batalla y el hijo de Margarita, Eduardo, príncipe de Gales, fue asesinado. Mientras Isabel y Jaqueta estaban en la torre, fueron atacados, pero sobrevivieron. El rey Eduardo regresó a Londres victorioso. Enrique VI fue asesinado en la torre unas semanas después. Jaqueta presentó demandas judiciales contra el conde de Warwick por la muerte ilícita de su marido y su hijo, pero ninguna de estas acciones tuvo repercusión alguna. Sus hijos formarían matrimonios brillantes entre la nobleza inglesa. Amaba la cultura y las artes y transmitió este amor a sus hijos. Entre sus libros se encontraba un manuscrito del Libro de la ciudad de las damas, de Christine Pisan. Jaqueta murió el 30 de mayo de 1472. Hay pruebas de que hizo un testamento, pero el documento no ha sobrevivido y se desconoce su lugar de entierro exacto de Jaqueta. Hace no mucho, un equipo de expertos en genes indica que Jaqueta pudo haber sido portadora del síndrome de McLeod, el cual es un síndrome bastante extraño. Este síndrome causaba cambios de comportamiento psicóticos y problemas de fertilidad en los descendientes masculinos, y aunque lamentablemente no sabremos qué hubiera sido esto en sus nietos, debido a su desaparición, sabemos que su bisnieto, el rey Enrique VIII de Inglaterra pudo haber sufrido esto en base de que las esposas de Enrique VIII tuvieron múltiples abortos, esto en base a casi siempre los que sufren de este síndrome, tienen primogénitos o al menos un hijo sano, pero, después múltiples abortos, lo cual encaja con los dos primeros matrimonios de Enrique VIII con Catalina de Aragón y Ana Bolena, las cuales tuvieron múltiples abortos, y esto también explica los cambios repentinos de Enrique, los cuales iban de mal en peor, siendo probablemente el más notable el cambio en personalidad que tenía y su gran subida de peso. Es posible que esta habrá sido la causa de la extinción de la rama principal de los Tudor, lo que terminó provocando que ésta pasara a los Estuardos en el año 1603. Jaqueta fue una mujer formidable con una gran resiliencia, determinación y fuerza. Fue una superviviente de la Guerra de las Dos Rosas, guerra en la cual gran parte de sus familiares murieron por esta guerra. Jaqueta también funda pocas personas de la realeza o aristocracia que pudo casarse por amor, ya que en esa época los matrimonios eran solo bien vistos para intereses políticos o alianzas, pero Jaqueta fue una excepción en su tiempo. De Jaqueta también hay muchos rumores, como si de verdad practicó la llamada brujería, aunque algunos creen que Jaqueta sí llegó a tener algún interés, aunque realmente no se trataba de la brujería. Sin embargo, la acusación fue fuerte debido a la posición en la que en ese entonces tenían sus hijos, y sobre todo su hija Isabel Woodville, quien se había casado con el rey de Inglaterra, siendo ella de una clase inferior a la del rey. Además, antiguamente la acusación de brujería era común. De hecho, a su hija Isabel Woodville, Ana Bolena y Catalina de Medici también se les acusó en su tiempo o en los siglos posteriores haber cometido brujería, aunque igual muchas cosas de ellas son un gran misterio hasta el día de hoy. Y bueno, espero que les haya gustado este video y adiós.